Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy el hermano Pastor Alberto Colín, aquí en México, hoy 6 de febrero de este año 2023. Y vengo en esta hora, en tiempo de México, las 9 de la noche con 17 minutos. En esta noche voy a compartir algo muy importante, hermanos, porque esto nos debe de hacer motivar de que debemos despertar, de que debemos de alistarnos, de que debemos nosotros vivir cada día más para el Señor como a Él le agrada. Hoy vamos a compartir esta palabra que está en el libro de Mateo capítulo 24. Si usted lo ve al principio, le invito por favor que abra la Biblia en Mateo 24, de los versículos número 3 hasta el número 28. Tiene como subtítulo Señales antes del fin. Bueno, tenemos que concentrarnos en este capítulo, porque a partir del versículo 29 nos está mencionando el Señor Jesús en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí dice el versículo número 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero ojo, póngale mucha atención al versículo número 32. Dice de la siguiente manera, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el versículo 34, póngale atención también. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, en el versículo número 32, vuelvo a repetirlo, de la higuera aprender la parábola. Una de las cosas que debemos de entender, y espero darme a explicar, hermano, para que valoremos y hagamos uso de conciencia, de que cada día que estemos viviendo, la venida de nuestro amado Jesús se acerca. Cristo viene pronto. La higuera. ¿Quién es la higuera a la cual se refiere mi amado Jesús en Mateo capítulo 24, verso 32? Es la nación de Israel, el pueblo elegido. Acuérdese que mi Señor dijo en el Antiguo Testamento, vosotros sois mi especial tesoro, y me seréis un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antiguo Testamento, vosotros sois mi especial tesoro. Y nosotros sabemos a través de la historia que el Señor profetizó que la nación de Israel renacería
y vendría a ser precisamente una nación. De acuerdo a la historia, hemos de recordar la fecha 14 de mayo de 1948. Mire cómo dice hermoso el libro de Isaías, capítulo número 66, en su verso número 8, y dice de la siguiente manera: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En esta fecha, 14 de mayo de 1948, es cuando nosotros vemos que la nación de Israel es reconocida a nivel mundial por la Organización de las Naciones Unidas como una nación. Esa es la higuera, hermanos, la nación de Israel. Y cuando nosotros volvemos otra vez al pasaje de Mateo, capítulo 24, en el versículo número 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, el Señor nos da unas palabras claves que nos avisan que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Bendito sea a su nombre para siempre. En el versículo número 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Primero debemos de saber a qué se refiere en la palabra de Dios la palabra generación. Del griego nosotros podemos hacer notar la palabra genea, del hebreo la palabra dor, que significa normal o física. Normal o física. La palabra generación tiene algunas acepciones dentro de la palabra de Dios, pero nosotros debemos entender, como lo dice el Salmo número 90, y en su versículo número 10, que dice de la siguiente manera. Vuelvo a recalcar, la palabra generación tiene algunas acepciones en la palabra de Dios, porque puede referirse en una de las acepciones a determinado grupo colectivo con determinadas características, pero aquí vamos a utilizar la palabra griega genea, generación. Salmo número 90 y en el versículo número 10 nosotros leemos de la siguiente manera: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, aquí podemos entender que una generación puede ir desde 70 hasta los 80 años. Podemos ver muy en claro un ejemplo que se encuentra
en el segundo libro de Samuel, en su capítulo número 19, y vamos a leer de los versículos 31 al 39, que nos dice de la siguiente manera. Pongamos atención para la honra y gloria del Padre. Así dice la palabra segunda de Samuel, versículos 31 al 39. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey le dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oirá más la voz de los cantores y de las cantoras, para que pues ha de ser tu siervo una carga para mí, señor el rey? Pero pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo yo, Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Kimam, y yo te haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Entonces estamos viendo que aquí Barzillai está reconociendo que a la edad de 80 años y que el rey le está haciendo la petición: pasa conmigo. Barzillai dice: bueno, ¿cómo es posible si yo ya tengo 80 años? Barzillai se sentía al borde de la muerte. Entonces, aquí podemos hacer notar que una generación abarca desde los 70 hasta los 80 años. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención acerca de lo que abarca una generación? Volvamos otra vez al pasaje de Mateo capítulo 24, y en el versículo número 34, el Señor dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Generación desde 70 hasta 80 años. Ahora, si el Señor en el versículo número 32 nos viene hablando de la higuera, aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ahí nos podemos hacer notar y podemos agarrar de base cuando la nación de Israel viene a ser reconocida ante la Organización de las Naciones Unidas como nación
14 de mayo de 1948. El Señor, si usted lee los versículos 29 en adelante hasta llegar al número 34, usted lee que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Si usted lo lee mucho antes, desde el versículo número 3, donde dice: habrá guerras, habrá hambre, se levantarán falsos cristos, terremotos, habrá pestes, o se entregarán a tribulación. El Señor dice en el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, queridos amigos y oyentes que usted está escuchando esta transmisión, si nosotros ya sabemos cuánto abarca una generación, de acuerdo al término griego genea, y lo que leímos en el Salmo 90:10, de 70 a 80 años, vamos a hacer el conteo del 14 de mayo de 1948 hasta este tiempo que estamos viviendo: 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. En el 2018 se cumplieron 70 años. Y ahorita, en este mayo del 2023, estaríamos cumpliendo 75 años. Entonces, si la generación que ya entendemos cuánto abarca, y el Señor viene relatando diversos acontecimientos en Mateo 24, y en el versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. La generación que hemos contado del 14 de mayo de 1948 en adelante, 70, 80 años. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, esto, hermanos, nos quiere decir que Cristo ya está a las puertas. De un momento a otro aparecerá el Adonai Yeshua Hamashiach, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hasta el año 2028 se cumple la generación 80 años. Entonces vuelvo a recalcar el versículo 34 del capítulo 24 de Mateo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No podrá, amigo, hermano que me está escuchando, el Señor lo dejó bien en claro. Habló de la nación de Israel. Se cumplió la profecía el 14 de mayo de 1948. Pasando el año 2028, rebasa la generación. Y el Señor dice bien en claro en el versículo 34 del capítulo 24 de Mateo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que esto nos haga hacer un uso de conciencia para poder limpiar nuestra vida y poder ser agradables para el encuentro con nuestro amado Señor. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, impresionante. Ayer o antier, donde Turquía fue sacudido, Dios está cumpliendo su palabra. Dios ha hablado de aquella roca grande que viene directo hacia la tierra. La caída del asteroide en las aguas, en el mar de Puerto Rico, que será en la madrugada. Dios ha estado preparándonos para estar a su encuentro.
Cristo viene pronto. Claro, mi Señor dice, y lo dejó bien en claro, el día y la hora nadie sabe. Pero el Señor de esta lectura bíblica en Mateo 24 nos deja bien en claro que no pasará esta generación, la de Israel, sin que todo esto haya acontecido. Cristo viene otra vez. Preparémonos, alistémonos, unjamos nuestras vidas, vivamos en santidad y preparémonos. Cristo viene pronto. Él ya lo ha estado insistiendo a través de sus siervos los profetas. Hermanos, si tiene usted alguna duda que no le quedó bien en claro, me puede usted escribir por WhatsApp y le voy a dar con la alada de México más 52 74 42 69 08 50. Ahí escríbame si tiene alguna duda. El anticristo ya está viviendo en esta tierra y de un momento a otro se levantará aquel inicuo, porque la apostasía ya se cumplió. Y como lo dice Tesalonicenses, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Dios reprenda al diablo. Nosotros adoramos a Jesús y esperamos su advenimiento, el jarpazo, arrebatamiento. Que tengan una excelente noche y que Dios les bendiga.